tardes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo número 2 de la materia comportamiento organizacional. Como recordarán el módulo 1, el comportamiento organizacional lo vamos a ver desde 3 niveles: el nivel individual, el nivel de grupo y el nivel de acuerdo a la dinámica organizacional. El módulo 2 corresponde al individuo en la organización. ¿Ok? Vamos a tratar varios aspectos relacionados con el individuo en la organización, pero vamos a partir un poquito de la idea del comportamiento. Entonces, nosotros debemos partir de la idea de que cada persona tiene características individuales que la distinguen de otra. ¿Ok? Cada uno de nosotros es diferente al otro, ¿verdad? Y que nuestra conducta está determinada por nuestra personalidad. Y esa personalidad pues depende de nuestra genética, de nuestras experiencias vividas y del ambiente que nos rodea. Entonces, cuando nosotros hablamos de comportamiento individual, o sea, el individuo en la organización, estamos hablando o nos estamos refiriendo a la conducta o a la manera de conducirse los individuos que forman parte de una organización. ¿Ok? Esto es una variable muy importante que tiene un impacto en el buen funcionamiento o en el funcionamiento de las organizaciones. ¿Ok? Cuando hablamos de comportamiento, Chavenato, un autor eh, que se encuentra en la literatura muy conocido, nos habla de principios básicos del comportamiento individual. Me voy a permitir leérselos. Él parte de seis principios. El primero es las capacidades distintas. Todos no tenemos las mismas habilidades, las mismas destrezas, ¿verdad? Entonces, y no todos aprendemos igual. Ahí nosotros, algunos tenemos un comportamiento que es el innato, el comportamiento que no se puede mejorar. Y hay otro, que obviamente, que es el comportamiento aprendido, que es el que podemos modificar. ¿Ok? Un segundo principio es que las personas tenemos necesidades diferentes y tratamos de satisfacerlas. ¿Ok? Un tercer principio es que nosotros pensamos en el futuro y elegimos nuestro comportamiento en función de ello. Un cuarto está relacionado con que las personas perciben su ambiente en función de sus necesidades y sus experiencias, o sea, y las experiencias que hayan tenido. Quinto, estamos llenos de emociones, las personas reaccionan en forma emocional. Y un cuarto es que el comportamiento y las actitudes son provocados por muchos factores. Entonces, el comportamiento depende de cada persona y el entorno en el cual se desempeña. Y las actitudes están asociadas a los valores. Entonces, estos 6 principios nos pueden dar una idea de lo diferente que nos comportamos cada uno de nosotros en nuestra organización. ¿Ok? Habrá algunas cosas que nos diferencian, o más cosas que nos diferencian y otras que nos hagan semejantes. ¿Ok? ¿Como cuáles? Bueno, existen muchos factores que influyen en la manera como se comporta un individuo en una organización. Vamos a ver, hoy vamos a hablar está en pantalla, de las diferencias individuales. Las diferencias individuales están formadas por las características biográficas, ¿verdad? Las habilidades y la personalidad. Entre las características biográficas está la edad, el género, el estado civil, la antigüedad en el cargo. En las habilidades vamos a hablar un poco de las habilidades intelectuales, físicas y las habilidades en nuestro puesto de trabajo. Cuando abordemos el tema de personalidad, vamos a hablar un poquito de sitio de control, autoestima y creatividad. Vamos a hablar también de valores y ética, vamos a hablar de la percepción, del aprendizaje y la motivación. Todo esto que les he mencionado tiene un impacto en el comportamiento de cada uno de nosotros en las organizaciones.
¿Ok? Vamos a empezar con las diferencias individuales que son, por ejemplo, las características biográficas. Vamos a hablar un poco de la edad. Cuando hablamos de la edad, resulta que las organizaciones parten de tres premisas o de tres creencias. La primera es que el desempeño disminuye con la edad. La segunda, que la fuerza de trabajo está envejeciendo. Y la tercera razón es la relacionada con las leyes, o sea, con la jubilación. ¿Ok? Entonces, es importante, digamos que establecer varias cosas. Cuando las personas se hacen mayores, entonces pareciera que la estabilidad en el puesto de trabajo es mayor y que la rotación obviamente es menor, ¿verdad? Queremos, cuando nos hacemos mayores, queremos tener lo que llamamos en más estabilidad, ¿sí? Y de repente nos sentimos mejor en la empresa, no estamos buscando para dónde irnos ni nada, sino que nos mantenemos ahí. La, teniendo más tiempo, en más edad y permaneciendo en la empresa, tenemos una retribución que suele ser mayor porque, bueno, de repente nos pagan mejor, más vacaciones, los beneficios son más atractivos por concepto de pensión. La parte de ausentismo la podemos relacionar que, por ejemplo, la parte cuando las personas son mayores, la parte de salud, las ausencias por motivos de salud es mayor, ¿verdad? Pero la evitable es menor. ¿Por qué? Porque nosotros, si yo me enfermo por la edad, entonces obviamente de repente me enfermo con más frecuencia que un muchacho joven. Pero las ausencias evitables resulta que son menores. ¿Por qué? Porque yo de repente tengo un sentido de pertenencia más amplio, estoy conforme con mi empresa y, digamos, me mantengo ahí, ¿no? No invento, vamos a decirlo así. Con respecto a la productividad, bueno, existe una creencia que la productividad disminuye con la edad, pero eso no está demostrado. No hay algún estudio que diga que pueda reafirmar eso. ¿Ok? Y con respecto a la satisfacción, bueno, pareciera que en la medida que la gente tiene más edad, tiene mayor, o sea, pudiera sentirse más satisfecho. Sin embargo, existe aquello que llama resistencia al cambio, sobre todo los cambios que existen ahora, sobre todo en el área tecnológica. Muchos se resisten al cambio y eso puede generar frustración. Y con respecto a la experiencia, pues claro, la persona que tiene más edad obviamente ha acumulado una serie de experiencias, una serie un grado de compromiso, un nivel de ética y de comportamiento en el trabajo importante. Entonces, digamos que es baluarte. Como experiencia es muy valioso cuando la edad está un poquito avanzada, pues con respecto a jóvenes que se acaban de graduar o que, bueno, entran a esa organización. ¿Ok? De todas maneras, todo esto que estamos diciendo estamos colocando posturas. Sin embargo, todo depende de la actitud que nosotros tengamos como individuo y que estemos prestos a colaborar en la organización. ¿Ok? Eso es con respecto a la edad. Con respecto al género, bueno, pues, ¿qué podemos decir? Podemos hablar de tres aspectos. El primero, los estereotipos de género. El segundo, la comunicación y la diversidad e inclusión. Y la parte de ausentismo. Con respecto al ausentismo, pues digamos que puede verse o puede sentirse que las mujeres se ausentan más por razones de tener más responsabilidades en la familia y en el hogar, ¿sí? Tienen hijos, tienen que asistir al colegio y todo eso, ¿verdad? Y el hombre, bueno, pero por una cuestión de cultura, vamos a decirlo así. ¿Ok? Otra cosa son los estereotipos de género, los roles que se han asumido de manera tradicional, eh,
pueden orientarnos a que las mujeres pueden enfrentar mayor prejuicio cuando ocupan, por ejemplo, posiciones importantes en las empresas de liderazgo y eso con respecto a los hombres. Y muchas veces no se ve con buenos ojos que una mujer tenga a su cargo varios hombres y que tenga una posición de poder en la organización, ¿verdad? En muchos casos, no en todos, le limitan el crecimiento a la mujer por aquellos estereotipos de género que se han generado, ¿ok? Con respecto a la comunicación, bueno, tenemos estilos de comunicación diferentes. Hay autores que dicen que las mujeres podemos ser más colaborativas y orientadas a la empatía, ¿verdad? Mientras que los hombres son más competitivos y mucho más directos al momento de, de, de conversar, de emitir una orden, una directriz, ¿ok? Eso puede afectar la dinámica del equipo de trabajo, ¿no? Con respecto a la diversidad, bueno, la diversidad y la inclusión, este, cuando las organizaciones fomentan la diversidad de género y la inclusión, yo pienso que hay más oportunidades de creatividad y de innovación, ¿verdad? Porque tenemos personas con diferentes estilos, con diferentes perspectivas y enfoques que pueden ir como, a ver, enriqueciendo, ¿verdad?, a la organización. ¿Ok? Eso con respecto al género. Con respecto al estado civil, pues no hay algo que diga que porque estamos casados o estamos solteros podemos ser mejores o peores en una organización. Todo depende, ¿sí? Puede ser que el que esté casado tenga mayor compromiso con la organización. ¿Por qué? Porque tiene mucho más responsabilidades con hijos y esposas. Sin embargo, pues no hay una ley que diga que eso es así. ¿Ok? Y con respecto a la antigüedad, bueno, con respecto a la antigüedad podemos hablar de dos aspectos importantes. ¿A qué se le llama primero, qué se conoce como antigüedad? Como antigüedad es el tiempo que transcurrido, o sea, el tiempo que transcurre o que tenemos en un trabajo particular, ¿sí? Hay evidencias de que mientras más antiguo seas en el trabajo, hay una relación positiva con la productividad laboral, ¿ok? Y entonces, estos dos aspectos que les estoy comentando son el compromiso organizacional y la resistencia al cambio. Entonces, cuando yo tengo mucho más tiempo en una organización, a menudo yo siento mayor compromiso con la organización, tengo más empatía, entiendo mejor los procesos, entiendo mejor el tipo de organización que es, su cultura, sus valores, ¿verdad? De repente tengo mucha más lealtad que una persona que acaba de llegar a la organización o a la empresa. ¿Ok? Y habrá menos rotación de personal. Con respecto a la resistencia al cambio, aunque la antigüedad puede ser que aporte valor, bueno, es lo mismo que la edad, que lo que pasa con respecto a la edad, con la resistencia al cambio. Eh, con respecto a que yo tengo mucho tiempo en una empresa y realizo mis tareas y cumplo con mi trabajo de una manera, pero en algún momento me dicen que esa manera va a cambiar porque me la estudiaron y hay procesos que ya yo puedo cambiar, que puedo eliminar para hacerlo más rápido. Entonces, de golpe, como yo siempre lo he hecho de la misma manera, yo tenga una resistencia al cambio porque estoy del lado, digamos, de la parte tradicional de hacer las cosas. Sin embargo, sí se da, pero también hay gente que tiene mucho tiempo en la organización y entiende que debe cambiar. ¿Ok? Entonces, bueno, digamos que eso no marca el comportamiento de manera definitiva. ¿Ok? Esas son las características biográficas. Hemos hablado de las características biográficas. Ahora vamos a hablar de las habilidades. ¿Ok? ¿Qué son las habilidades? Se entienden las habilidades en el marco organizacional. Nosotros entendemos las habilidades como la capacidad que tienen los individuos para desarrollar las tareas.
o las funciones que le han asignado. ¿Ok? Entonces, no todos somos iguales, no todos cumplimos con nuestro trabajo de la misma manera. Entonces, se establecen habilidades de diferentes tipos, las habilidades intelectuales, las habilidades físicas y las habilidades en el puesto de trabajo. Cuando hablamos de habilidades intelectuales, son las habilidades que son necesarias para realizar actividades, para nuestras actividades mentales. ¿Cuáles son? Bueno, son la actitud numérica, o sea, la velocidad y precisión que yo tenga, la comprensión verbal, ¿sí? ¿Cómo entiendo yo las cosas cuando me las dicen? La velocidad de percepción, o sea, la identificación rápida de algo. Cómo percibo yo, cuál es mi lado de percepción? Rápido, identifico las cosas, ¿ok? El razonamiento inductivo y deductivo. Eso, todo lo que les estoy hablando son habilidades intelectuales. La visualización espacial, o sea, la capacidad de girar objetos en la mente o de ver objetos. No todos somos iguales. Por ejemplo, yo esa visualización espacial me cuesta. Cuando, por ejemplo, di dibujo técnico, me presentaban sólidos y me decían que yo tenía que dibujar viéndolo desde cierta cara del sólido. Para mí era muy difícil. Yo no soy muy buena en visualización espacial. Pero otros compañeros míos de una vez lo veían el sólido y de una vez me decían, mira, se ve así, se ve así. ¿Ves? A eso me refiero. Y la habilidad de memoria, bueno, es la capacidad que tenemos de retener y de recordar experiencias. Eso sí tengo muy buena memoria. ¿Ok? Estamos hablando de habilidades intelectuales. Dentro de esas habilidades intelectuales, últimamente se ha oído hablar mucho o de un tiempo para acá se ha oído mucho hablar de las inteligencias múltiples. Está formada por la inteligencia cognitiva, ¿verdad? Los test de inteligencia, la inteligencia, la parte social, que es la capacidad que yo tengo de relacionarme, la emocional, que es la capacidad que tengo de comprender y manejar mis emociones, y la cultural, que es la capacidad que yo tengo de desenvolverme en ambientes que son multiculturales, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de esa inteligencia, hablamos de eh, la inteligencia emocional, ¿ok? O sea, dentro de esa inteligencia múltiple, hablamos también de inteligencia emocional, que se refiere a la capacidad de hacer uso adecuado y un uso efectivo o un control, que yo tenga un control de los mecanismos para enfrentar cambios o situaciones relevantes, porque impliquen cierta dificultad o cierta complejidad, ¿ok? Que yo sea inteligente emocionalmente. ¿Dónde se ve esa inteligencia emocional? Se ve primero en la capacidad que yo tengo de escuchar y comunicarme oralmente, ¿ok? La capacidad de adaptarme y de dar respuestas creativas ante obstáculos o problemas, ¿ok? Mi autodominio, o sea, la confianza en sí mismo, mi motivación para trabajar en pos de un objetivo. Soy inteligente emocionalmente cuando trabajo en grupo y tengo ese espíritu de colaboración, tengo la habilidad para negociar, ¿ok? Soy inteligente emocionalmente cuando yo tengo potencial para liderar, ¿sí? Cuando soy efectiva en mi organización. Todo eso se refiere a las habilidades intelectuales, que son habilidades que, como no todos somos iguales, influyen en el comportamiento que yo pueda tener en mi organización. Recuerden que todos estos factores que estamos mencionando son factores que influyen en el comportamiento de las personas en el ámbito laboral. ¿Ok? Porque estamos hablando de comportamiento organizacional. Como segunda habilidad tenemos las habilidades físicas, que no son más que las habilidades que se necesitan para realizar funciones que me exigen que fuerza, destreza, resistencia. ¿Ok? Entonces, eh, pues no todos tenemos la misma fuerza, no todos tenemos la misma destreza para realizar las cosas, ¿verdad? Entonces, más o menos
de esas habilidades pueden influir en mi comportamiento o en la manera como yo realizo las cosas, ¿ok? Y como una tercera habilidad están las habilidades en mi puesto de trabajo, ¿ok? Cuando yo tengo una perfecta relación entre las habilidades de mi trabajador y los requisitos que tengo que cumplir en el puesto de trabajo, estoy hablando de una maravilla, ¿verdad? Si mi trabajador no está capacitado, pues habrá baja productividad. Estamos hablando de puesto de trabajo. Pero si mi trabajador está sobrecalificado, entonces no. Hay una rotación, hay insatisfacción, el salario no está adecuado, qué sé yo. Entonces tenemos que encontrar el perfecto equilibrio entre las habilidades que tenga mi trabajador con el trabajo que yo le estoy haciendo que desarrolle en su puesto. ¿Ok? Entonces, en ese puesto de trabajo yo tengo habilidades técnicas y tengo habilidades humanas. Las habilidades técnicas están relacionadas con la capacidad de aprovechar los conocimientos, los métodos, las técnicas y los equipos necesarios para realizar las tareas que me encomendaron, ¿verdad? Entonces, eso obviamente se adquiere por experiencia, por educación y por capacitación. O sea, yo me voy formando, ¿verdad? Voy potenciando esas habilidades. Cuando hablamos de habilidades humanas, como su nombre lo dice, está relacionado con la capacidad que yo tengo de trabajar por y con el equipo o sea, con el equipo de trabajo, ¿verdad? Incluye la motivación, incluye el cómo me manejo yo frente a un líder, o si yo soy líder, cómo me manejo yo frente a mi equipo de trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa si estas habilidades, como ya les dije, estas habilidades no están acorde con el puesto de trabajo? Bueno, nada, se van a producir, ¿qué van a producir? Imagínense, mal desempeño, no trabajadores que están insatisfechos, no están motivados. Puede haber accidentes de trabajo, ¿ok? Puedo desperdiciar recursos porque no sé utilizarlos, ¿ok? Poca productividad en el trabajo. Entonces, fíjense, todo eso es todo eso trae como consecuencia el no tener un equilibrio entre eso. Entonces, ¿qué es lo más importante? Conocer a mi trabajador, ¿sí? Ver cómo es su perfil para poder decidir que él es el mejor candidato a estar en un puesto de trabajo que esté recién creado o que esté libre porque hubo una vacante. ¿Ok? La última diferencia individual es la personalidad. ¿Ok? Esa es la tercera diferencia individual que vamos a tratar. Ahora bien, ¿qué será la personalidad? Muchas veces uno dice, mira, ese tiene una personalidad difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque es la suma de todas las maneras en que esa persona reacciona e interactúa. ¿Ves? Es el conjunto de cosas. Yo las miro y digo, no, qué personalidad tan difícil o qué personalidad tan agradable, ¿verdad? Entonces, si yo lo digo, si yo hago una definición, se las voy a leer. Es el conjunto de características, rasgos, actitudes, reacciones temperamentales, patrones de conducta, expresiones corporales, gustos, hábitos, estilos, preferencias sexuales, etcétera, que predominan en un individuo. Todo eso es la personalidad. ¿Ok? Entonces, eh, partimos de ciertos principios cuando hablamos de la personalidad. ¿Ok? Fíjense, es una serie de cosas. No es sencillo, uno lo percibe de manera sencilla, ¿verdad? Y por eso a veces, como no es sencillo, uno lo percibe y de una vez cataloga a la persona como con una personalidad difícil, pero no es así. Ok, entonces,
Hay A, B, C, D, E, 5 principios que están relacionados con la personalidad. La personalidad, pues obviamente, es un conjunto de características individuales. ¿Ok? Si no fuera así, todos seríamos iguales, qué aburrido sería. La personalidad está organizada con patrones de comportamiento. Esos patrones de comportamiento son observables, son medibles y son predecibles, ¿verdad? Porque no es que tú te sorprendes. Hay personas que tú le distingues su personalidad porque ya sabes, puedes predecir cómo se va a comportar. El tercero es que obviamente la personalidad tiene orígenes biológicos y, y también es producto del ambiente social y cultural dentro de los cuales se mueva esa persona, porque eso, nuestro entorno nos influye. ¿Ok? El cuarto, tú puedes, cuando hablamos de personalidad, hay aspectos que tú, como habíamos dicho antes, que puedes observar cómo se comporta ante posiciones de liderazgo, de poder, de autoridad, ¿sí? Eso lo puedes observar y de ahí puedes determinar el tipo de personalidad que tiene esa persona, ese individuo. Y la personalidad obviamente tiene características individuales y comunes. Hay cosas que a mí me distinguen, pero hay cosas que de repente me hacen igual a ti. ¿Ok? Y entonces habrán cosas que nos acercan, pero habrán cosas también que nos alejan. ¿Ok? Y cuando hablamos de personalidad, hablamos de 3 cosas importantes que son el sitio de control, la autoestima y la creatividad. ¿Ok? ¿A qué le llamamos sitio de control? Pueden imaginarse, ¿verdad? El control, el grado, mm, a ver, el grado en que una persona se siente que tiene el control de su vida. ¿Ok? Ese sitio, mi sitio de control. Yo tengo control en mi vida, eso forma parte de mi personalidad. La autoestima, se ha nombrado muchísimo lo que es la autoestima. La autoestima es el grado en que una persona se acepta a sí misma, con sus bondades, sus defectos, sus debilidades, sus fortalezas, ¿verdad? Esa es la autoestima. Y la creatividad, pues obviamente es el grado en que una persona crea, produce algo a partir de qué? De elementos básicos, de elementos primarios, ¿sí? Está muy relacionado eh, lo relacionan mucho con el arte, con la cultura, ¿verdad? Pero es partir de cómo esa persona explota su talento y hace cosas. Entonces uno dice, no, esta persona es súper creativa, mira todo lo que hizo o mira todo lo que dijo de una simple palabra, mira todo lo que construyó, ¿ok? Porque crean desde lo más simple, ¿ok? Eso está relacionado, el sitio de control, la seguridad en mí misma, cómo me acepto y mi creatividad está muy relacionada con mi personalidad, con el conjunto de atributos que yo puedo tener. ¿Ok? Eso habla de las diferencias individuales. Cuando hablamos de valores y ética, estamos hablando eh, de 2 aspectos importantes que influyen influyen en mi comportamiento en una organización. Cuando hablamos del valor, la gente dice el valor de la amistad, ¿verdad? Por ejemplo, son ideas que conforman una ética y una moral compartida. O sea, son conceptos universales que influyen en el comportamiento de los individuos, ¿sí? ¿Por qué la gente tiene valores, tiene ideas desde las cuales se aferran, ¿verdad? ¿Por qué son importantes? Primero porque los valores me orientan en mi vida y en función de ello yo tomo decisiones. Me proporcionan seguridad y coherencia, una cuestión sana, ¿ok? Y me ayudan también a tener un equilibrio y una madurez emocional, ¿ok? Cuando hablamos de valores, también hablamos de
de sistemas de valores. Vienen relacionados con ese grupo de valores que se forman en casa, que tú vas cultivando, que tú vas defendiendo a lo largo de la vida. ¿Ok? ¿Y la ética? ¿A qué se refiere la ética? En todas las profesiones nos enseñan que debemos ser éticos, ¿verdad? Se refiere a nuestro comportamiento ante una determinada situación, ¿verdad? eh, Tiene que ver también con mi sistema de valores, ¿verdad? Y me hace distinguir que con mayor claridad si estoy haciendo las cosas bien, si estoy haciendo las cosas mal, si voy por el camino correcto, si voy por el camino incorrecto, si me permite determinar situaciones que son positivas, situaciones que son negativas y hasta qué punto yo me puedo ver involucrado en eso. A eso se refiere el valor, el, la ética relacionada con el valor. La ética la ética descansa en el sistema de valores del individuo, ¿verdad? Eh, por aquí leí algo importante que dice que los valores individuales y la ética profesional guían el comportamiento en el lugar de trabajo. Los empleados que comparten sus valores con la organización tienden a estar más comprometidos y menos propensos a comportamientos que son negativos. ¿Ok? Eso es importante, esa relación entre valores y ética. Ahora bien, los tres puntos últimos son la percepción, el aprendizaje y la motivación. Cuando las personas hablan de percepción, ¿a qué se refiere? La percepción se refiere a la forma, o sea, mi conducta está relacionada con la manera como yo percibo la realidad y no con la realidad en sí misma. En cómo yo veo esto y lo analizo y no realmente, y no a la realidad que está. ¿Ok? Entonces, la forma en que yo percibo las cosas no es igual a la forma que puedes percibirla tú, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, eso, el resultado de cómo yo observo las cosas, me trae, digamos, como consecuencia, me explica, o sea, explica el por qué yo actúo de una u otra forma. ¿Cómo lo percibí? Entonces, si yo lo percibo de una manera y digo, claro, lo percibió así y por eso actuó de esa manera. ¿Ok? Entonces, esa percepción es básica para nosotros entender la conducta individual. Es importante, es muy importante. Entonces, eh, una frase que leí dice, la conducta se basa en la percepción de la realidad, más que en la realidad en sí misma. El mundo percibido es el mundo que cuenta para la conducta. ¿Ves? Por eso a veces decimos, caramba, ¿cómo ve las cosas? Claro, con razón, actúa así. Frases que uno a veces tiene, ¿no? Entonces, la percepción está relacionada también, o obviamente, la conducta que yo, la conducta que yo tengo depende de mi percepción y en función de eso yo voy a tomar decisiones. Entonces, si yo percibo, la forma en que yo percibe mi entorno laboral, ¿verdad? Y la información de mi entorno va a influir en mis decisiones y en mis comportamientos. La manera como interpreto yo las situaciones va a influir en mi rendimiento y en mi satisfacción laboral. Por eso que es importante entender el por qué yo tengo esa percepción. Entonces, entiendes la conducta y entiendes la decisión que la persona tome. ¿Ok? A ver, eh, no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero en el transcurrir del tiempo, en el trabajo día a día, sí es importante, sí es válido ir observando, ir
un poco moldeando las situaciones y entendiendo lo que estoy viendo y cómo lo estoy percibiendo como organización. ¿Ok? Un punto también muy importante está relacionado con el aprendizaje. ¿Ok? Cuando, cuando nosotros hablamos de aprendizaje, estamos hablando de el, cuando yo hablo de aprendizaje, estoy hablando de un cambio que se da en un momento. Y ese cambio que se da, obviamente, interfiere o influye en mi comportamiento. ¿Sí? Ese aprendizaje va ligado a la experiencia que yo adquiero a lo largo del tiempo. Entonces, yo puedo tener el conocimiento de las situaciones, ¿verdad? Y en función de eso, aplico ese conocimiento y me comporto, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de aprendizaje personal. Nadie aprende por el otro. Eso es una construcción propia, ¿ok? Yo incorporo conocimientos a mi vida y voy haciendo de ese conocimiento algo, un bagaje de información que voy construyendo dependiendo de dónde me estoy desempeñando, ¿sí? Es un proceso que debería ser dinámico, ¿verdad? Que debería ser cíclico, voy aprendiendo, aprendí esta parte, ahora me voy a aprender otras cosas para tener un bagaje de información que me permita ser más productivo, ser más efectivo en mi organización. ¿Ok? Entonces, para que ese aprendizaje tuyo sea significativo, pues o sea, debe ser funcional. O sea, debe tener tres aspectos. El aspecto funcional tiene que ser activo y tiene que ser constructivo. Funcional porque me tiene que servir para algo. Yo tengo que aprender para poder llevarlo, para poderlo utilizar. Si yo aprendo algo y no lo utilizo, no sirve de nada. ¿Ok? Debe ser activo. No puedo limitarme solo a lo que aprendí en esta clase. Tengo que leer un poquito más, ¿sí? Tengo que buscar información, tengo que preguntar, o sea, tengo que estar siempre activo, tengo que anotar, tengo que memorizar, o sea, tengo que ser activo para que mi aprendizaje sea efectivo. Y debe ser constructivo. Todo lo que yo aprenda aquí, pues va a ser constructivo. ¿Por qué? Porque la actividad que ustedes realizan, la tarea que yo les pongo, va a sacar 100 puntos. ¿Ok? Va a ser constructivo, me va a servir para yo construir y para yo generar, o sea, a partir de esos conocimientos, otras cosas, generar otra percepción de la vida, otra manera de ver las cosas. ¿Sí? Hay varios tipos de aprendizaje. Hay un aprendizaje que se hace por observación, hay un aprendizaje emocional que tiene que ver con las emociones, porque obviamente yo no me puedo desligar de mis emociones y yo voy aprendiendo, ¿sí? No es, no es solo aprender de dejar que mis sentimientos fluyan, porque mis sentimientos pueden fluir. El problema es que yo tengo que manejar, o sea, aprender a comprenderlos y a manejarlos. Tiene que ver mucho con la inteligencia emocional que nombramos hace rato. ¿Ok? En un proceso de aprendizaje está, el proceso de aprendizaje está formado por cuatro elementos. El proceso de atención, atiendo, retengo, reproduzco y refuerzo. ¿Ok? Entonces es el proceso de atención, el proceso de retención, el proceso de reproducción y el proceso de reforzamiento, porque si no se nos olvidan las cosas. ¿Ok? Y el aprendizaje en equipo. Hay varios aprendizajes. Yo solo les voy a nombrar los que yo considero de momento más importantes y que pueden influir en el individuo o que influyen en el individuo. Ese aprendizaje emocional, porque las emociones están implícitas. El aprendizaje que se da en equipo. Cuando nosotros logramos trabajar en equipo y construir una dinámica donde todos aportan, todos se respetan, todos participan, todos reflexionan,
Es un aprendizaje que me hace cambiar a mí la forma de actuar en mi organización. ¿Cuántas personas no estaban acostumbradas a trabajar en equipo y en la primera de cambio los ponen a trabajar? En la primera reunión no hablan, solo observan. En la segunda reunión ya se atreven a dar su argumento un poco con temor, ¿verdad? Pero ya en la tercera se sienten con confianza, o sea, ya aprendieron a dominar y a creer en sí mismos, dan su argumento, lo defienden, inclusive gana el argumento de esa persona. Al contrario, hay personas que se sienten como pez en el agua cuando trabajan en equipo porque son líderes natos, porque son organizados, ¿sí? Eh, porque permiten que las escuchan y permiten que las personas participen. Entonces, eso es un aprendizaje importante, el aprendizaje que se hace cuando se trabaja en equipo. Y obviamente hay un aprendizaje que llaman el aprendizaje organizacional, ¿sí? Y Chavenato, que es un experto en este tema, dice esto: las organizaciones solo aprenden por medio de individuos que asimilan conocimientos. El aprendizaje individual no garantiza que aprenda la organización, pero es indispensable que esto ocurra. Perdón, pero es indispensable para que esto ocurra. El aprendizaje organizacional lo define él como la capacidad de generar nuevas ideas y diseminarlas por toda la organización. Qué importante, ¿no? Qué aporte tan importante es ese aprendizaje, que yo genero ideas o genero conocimiento y lo transmito a toda la organización, ¿sí? Eso representa lealtad, representa respeto, un poco de acciones importantes en el individuo que trabaja en esa organización. ¿Ok? Y por último, vamos a hablar de la motivación. Ajá, ¿qué se entiende por motivación? Bueno, por la motivación se entiende ese impulso maravilloso que tenemos los seres humanos, ¿sí? Esa fuerza que me arrastra a hacer cosas, a hacer actividades, a decir cosas, ¿sí? Esa fuerza que estimula al trabajador a cumplir con los objetivos, a hacer mejor su trabajo, todo eso, ¿ok? Em, cuando hablamos, yo estoy motivada a darles la clase porque siento esa fuerza, preparo mi clase, tengo material de apoyo, les comento, les hablo de mi experiencia, les leo, ¿verdad? Estoy motivada. Hay una motivación que es la motivación laboral. Esta motivación que les estoy hablando es individual. Ahora, la motivación laboral es la motivación que yo tengo de dar la clase representando al IESIP, de dar lo mejor de mí. Entonces, cuando hablamos de motivación laboral, se define, esto lo dice Jiménez, que es el proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos esperados, ¿sí? Entonces, en el ámbito laboral, pues obviamente es muy importante conocer qué es lo que motiva a cada trabajador, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas que lo estimulan de manera tal de poder manejar en buen término, manejar entre comillas, esa motivación para lograr que el trabajador se sienta motivado, se sienta satisfecho y que dé lo mejor de sí para la organización? Entonces, logramos los objetivos de la organización, pero también se logran los objetivos personales, ¿ok? Para ello existen unas teorías que están representadas en la lámina, que son las teorías de contenido y las teorías de proceso. Las teorías de contenido están relacionadas con aquellas teorías que consideran todo aquello que puede motivar a un individuo, ¿ok? Y las de proceso, como su nombre lo indica, agrupa todas aquellas teorías que consideran la forma o el proceso en la que la persona llega a motivarse. Entonces, ahí ustedes ven
ven la lista de las teorías más conocidas en cada una de sus clasificaciones de contenido. Tenemos la jerarquía de las necesidades de Maslow, que es muy conocida, la teoría bifactorial de Hexberg, la teoría de la existencia, relación y progreso de Alderfe, la teoría de las tres necesidades de MacLean, la teoría XY, también es muy conocida. Y por el lado de los procesos, la teoría de la expectación de Brun, la teoría de la equidad de Adams, la teoría de la modificación de la conducta de Skinner y la teoría del establecimiento de objetivos de Luke. ¿Okay? Esas son varias de las teorías que eh, explican un poco la motivación desde el punto de vista de qué me motiva a mí como trabajador y a través de qué proceso yo me motivo. ¿Ok? Si nosotros hacemos un resumen de lo que hemos conversado, podemos decir que las organizaciones que reconocen y gestionan todos estos factores tienden a tener un ambiente más inclusivo, más saludable y obviamente más productivo, maximizan el potencial de su talento humano, ¿verdad? Y logran los objetivos organizacionales que se han propuesto. ¿Ok? Todas las empresas que reconozcan primero y que gestionen todos estos factores van a ser empresas que van a tener mucho éxito. Bueno, esto es todo el contenido que tenía programado para la clase correspondiente al módulo 2, hablando del nivel individual, de cómo se comporta el individuo en la organización. Como actividad del módulo, vamos a desarrollar un taller relacionado con esto que hemos hablado. Eh, Vamos a desarrollar el taller y vamos también a escoger dos teorías de contenido y dos teorías de procesos, las que a ustedes más les llamen la atención y ustedes me van a hablar de ella. Ya en el aula está la información, está la bibliografía que pueden consultar para que puedan contestar con éxito el taller planteado. ¿Ok? Bueno, me despido. Muchísimas gracias por la atención y espero que todo esto que hemos conversado nos haya dado un poquito de luz sobre por qué nos comportamos de una manera u otra en nuestras organizaciones y podamos inclusive identificar algún rasgo de nosotros mismos que nos puede estar afectando en nuestro trabajo. Gracias y feliz tarde.